contándoles tal vez a quienes no conozcan qué es MEP. MEP es una red profesional que reúne a mujeres e identidades no binarias dentro del mundo de las comunicaciones justamente en una red profesional desde donde articulamos debates, generamos proyectos, generamos investigaciones y empujamos iniciativas tendientes a promover la incorporación de perspectiva de género y de diversidad dentro del sector. En ese marco, a fines del 2023, nace esta iniciativa que se llama Pacto Day, que un poco tiene como objetivo, tuvo como objetivo, esto nació en octubre, post situación electoral en Argentina, y tuvo como objetivo esta iniciativa invitar a las empresas, a las agencias, a les emprendedores, a los profesionales individuales que tuvieran la visión y las ganas de mantener la agenda de género viva en el primer tercio del 2024, invitarles a hacer red y a firmar compromisos, a asumir compromisos chiquitos, concretos, ¿no? Concisos, un poco que permitieran esto, que garantizaran que las organizaciones en donde cada persona estuviera desempeñándose, se mantuviera la agenda de género activa durante enero, febrero y parte de marzo. Entonces, Pacto Day es eso, el pacto es eso, el pacto es, digamos, haberse comprometido con uno de los 5 objetivos que elaboramos, ¿no? Que preparamos desde el equipo de MEP que diseñó esta iniciativa, en donde cada agencia, cada empresa, cada persona que lo firmó, de alguna manera eligió el compromiso con que podía comprometerse. Estas son algunas de las empresas, organizaciones, agencias que se sumaron. La verdad es que fue una satisfacción muy, muy grande porque tenemos cámaras referentes del sector, tenemos empresas muy, muy, muy importantes, tenemos colegas que han firmado a título individual, entonces tenemos consultoras, tenemos organismos, entonces la verdad es que el grupo de participantes del Pacto MEP, perdón, del Pacto Day, es un grupo muy heterogéneo de personas que están realmente muy comprometidas con el objetivo de, justamente como decía antes, de que esta agenda se mantenga a flote, desde donde pueda cada quien con lo que tenga a mano. Entonces, bueno, esto es para contarles un poquito el ranking de objetivos, ¿no? Como les decía, el Pacto Day tenía 5 propuestas de objetivos, las empresas o las personas podían elegir 1, 2, 3 o todos, y esto es un poco el ranking, ¿no? El objetivo más elegido, más firmado, es el primero, que puntualmente dice, o sea, el compromiso es sostener o incorporar al menos 2 instancias de sensibilización en asuntos relacionados con la diversidad, equidad e inclusión entre noviembre y marzo del 2024. ¿Sí? Y en el marco de ese objetivo es que surge esta sesión. Entonces, cuando hicimos el cierre del año con el equipo de Pacto Day, que participaron varias de las personas que firmaron algunos de los objetivos, lo que decidimos es facilitarle a quienes hayan firmado los compromisos la concreción de esos compromisos. Entonces, a quienes firmaron que iban a poder o que se iban a comprometer a tener instancias de sensibilización en sus organizaciones, lo que decidimos es ofrecer esas instancias para quienes tal vez no tuvieran ya vínculos con alguna otra organización o no tuvieran por ahí los recursos para poder organizarla de manera individual, desde MEP y con las organizaciones que forman parte del pacto, poder estructurar esas propuestas de sensibilización, de capacitación. Como van a ver, hay un objetivo que tiene que ver con crear un comité de género, entonces también vamos a tener una charla fundamentalmente orientada a quienes firmaron ese compromiso, ¿no? Para darles herramientas para que esto pueda suceder y que pueda, de alguna forma, realizarse, ¿no? Porque el objetivo del Pacto Day es justamente que se realice. Ese es el objetivo que tenemos todos quienes estamos detrás de esta iniciativa. Realizar estas actividades. Por eso decía, algunas son cosas como muy chiquitas. Una sensibilización, 2 encuentros, ¿no? Hacer un plan para la comisión. Digo, sin duda son cosas que son realizables, viables y que ayudan muchísimo a que esta agenda siga latiendo. Entonces, ese es el objetivo. Y nosotros como organizadoras del proyecto, la idea es, en marzo-abril, hacer la medición, ¿no? Bueno, ¿quiénes pudieron cumplir sus compromisos? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué les faltó? Entonces, un poco tener un sondeo, tener una métrica, un dashboard para compartir de, bueno, ¿qué logramos
entre las 30 organizaciones, ¿no? y 50 profesionales individuales que firmaron este pacto. ¿Qué logramos en este equipo de 100 personas que estamos articulando el Pacto Day? Este es un poco el objetivo del pacto, ¿sí? Y esta es la agenda para compartirlos, porque obviamente como empezamos a armar esta agenda para el Pacto Day o para quienes participan del Pacto Day, las organizaciones, algunas de las organizaciones que participan muy generosamente se han ofrecido a brindar estas capacitaciones, como es el caso de la Defensoría del Público, que ahora, Romy, ya te doy la palabra. También Nodos, la consultora Nodos, se ofreció también a facilitar 2 sesiones de capacitación. Entonces, esto es un poco la agenda que tenemos hasta ahora. Y por supuesto, como todo lo que hacemos en MEP es en red, es abierto, es pedagogía y es discusión abierta a la industria, convocamos a quienes les interese participar de estas sesiones para que puedan aprovecharlas y que podamos nutrir entre todos y todas y todes esta agenda e empujarla cada vez más lejos, cada quien desde donde esté. Así que un poco esta es la agenda que tenemos por delante, después la vamos a ir comunicando en Instagram, está el link para inscribirse, así que si ya se inscribieron van a recibir el link de Zoom por correo y demás. Así que bueno, sin mucha más de mi lado, gracias de nuevo por participar. Y ahora sí, le doy la palabra a Romina Coluccio, que es quien nos va a guiar a lo largo de la sesión de hoy. Romina es la responsable del área de capacitación, el área de género y capacitación dentro de la Defensoría del Público. Romy, te dejo que te presentes vos y también a la Defensoría, así yo no meto la pata. ¿Te parece? Bárbaro, ¿qué tal? Gracias, Robo. Como siempre, para la Defensoría del Público es una alegría y también es un valor muy importante poder articular con MEP. Venimos trabajando ya en conjunto hace muchos años y este es otro paso en esa articulación que creemos que nos fortalece. Mi nombre es Romina Coluccio, integro el equipo de capacitación de la Defensoría. Desde ahí coordino la línea de comunicación y géneros. Y quería arrancar este encuentro me parece como súper importante poder ir intercambiando a medida que voy a ir compartiendo algunos disparadores, pero quería arrancar con un primer momentito contando un poco qué es la Defensoría del Público, cómo trabaja la Defensoría del Público, porque bueno, somos un organismo con pocos años de vida, cumplimos 10 años el año pasado, entonces, digamos, todavía es importante ir dando cuenta de cuál es la tarea que llevamos adelante. Voy a arrancar, me armé un Power, por supuesto, para ir como orientando y estructurando la conversación, pero siéntanse en absoluta libertad de abrir el micrófono, de ir opinando. Yo no soy mucho de leer el chat, pero Ro me va a ayudar con eso. Entonces, digamos, la idea es que podamos ir dialogando a partir de estas herramientas que voy compartiendo en el Power. No es que hayamos pensado un formato donde yo hablo y al final las preguntas. No, rompamos esa lógica, promovamos la lógica de la conversación, vayamos intercambiando a medida que nos surgen preguntas, dudas, consultas o incluso disensos, ¿no? Que eso es lo más enriquecedor para ir pudiendo reflexionar. Bueno, vamos a compartir. Ahí estamos. Como decíamos, bueno, la actividad es, la idea es poder pensar la publicidad en clave de géneros y diversidad en el marco de lo que decía Rocío, de la Defensoría adhiriendo y formar sumándose al Pacto Day como parte de esa articulación estratégica. Y yo decía que la Defensoría del Público es un organismo relativamente nuevo, ¿no? También les quiero contar que es una experiencia única en el mundo con estas características de trabajo. La Defensoría tiene la misión de promover el derecho a la comunicación de las audiencias de los medios audiovisuales. Nace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La defensora del público es la periodista Miriam Lewin. Funcionamos de manera autónoma, pero rendimos cuentas al Congreso de la Nación, actuamos en todo el territorio de la Argentina y nuestra atribución tiene que ver con la promoción del derecho a la comunicación. No somos el organismo que aplica sanciones, sino que tenemos como esta tarea pedagógica de generar procesos de debate, de intercambio, de reflexión, además de
poder recibir y canalizar los reclamos y consultas que nos hacen las audiencias a través de nuestro sitio web, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Cualquier persona o organización también puede presentar un reclamo o una consulta de una manera muy simple, diciendo tal día, en tal programa o en tal publicidad que se emitió en esta radio o en este canal de televisión, sucedió tal cosa y quiero reclamar porque me parece que no tiene que ver con el horario apto para todo público, es ofensiva para niñas y adolescentes, estigmatiza por cuestiones de género, porque no se respeta la accesibilidad de las personas con discapacidad, es decir, una serie de cuestiones que las personas pueden visibilizar o pueden ver en los medios y que contactan a la Defensoría. Por supuesto, sin saberse el marco normativo de memoria, ¿no? Porque y quienes trabajamos en estos temas nos conocemos de memoria qué dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero sí de forma intuitiva, entendiendo que puede haber algún problema o alguna vulneración de derechos, escriben a través de nuestra página y a partir de ahí lo que hace la Defensoría es tramitar esas consultas o esos reclamos que hacen las audiencias. ¿Cómo hacemos eso? Buscamos el material que fue reclamado, a partir de ahí, de forma interdisciplinaria, el área de protección de derechos y el área de investigación, análisis y monitoreo de la Defensoría analizan esas piezas reclamadas, se ponen en contacto con las partes, elaboran un informe donde se establece si hubo o no vulneraciones de derechos. A partir de ahí se tratan de construir reparaciones sobre esos derechos que fueron vulnerados. Como decíamos, la Defensoría no aplica sanciones, sino que establece un diálogo para construir esas reparaciones. Entonces es ir construyendo con el medio de comunicación, la productora, la agencia, en el caso de las publicidades también con anunciantes, qué forma de reparación puede haber de esos derechos que fueron vulnerados. Hay ejemplos o casos que están disponibles en nuestro canal de YouTube de la Defensoría, donde hay pedidos públicos de disculpas, donde se presenta un informe en una clave diferente a la original, digamos, promoviendo los derechos. Hay también procesos de capacitación que se llevan adelante a los equipos que formaron parte de la producción de esos discursos. Entonces, esa es la tarea pedagógica que vamos construyendo para poder generar un diálogo, un debate y también una reflexión, no solo con quienes trabajan en el campo de la comunicación, sino así también con las audiencias, ¿no? De esos medios. Por otra parte, además de recibir y canalizar las consultas y reclamos del público, la Defensoría impulsa una agenda de discusión pública que se traduce en audiencias públicas que se desarrollan de manera federal en todo el país, todos los años, capacitaciones, que son muchas a pedido, a partir de instituciones educativas, empresas, otros organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil que recurren a la Defensoría para poder llevar adelante acciones como las que estamos llevando adelante hoy. Y también la Defensoría produce informes y relevamientos como este, que es Noticia en los Noticieros, donde se analizan la producción informativa de los canales abiertos de la Ciudad de Buenos Aires durante todo el año y a lo largo de los años, ¿no? Para ir teniendo y construyendo datos concretos que nos permitan entender los procesos que se van dando en la producción comunicacional. En lo que tiene que ver con las capacitaciones, llevamos adelante espacios de sensibilización, también tenemos un curso virtual que se llama Introducción a la Perspectiva de Género en los Medios Audiovisuales que damos durante todo el año, también promovemos beca para la formación especializada y el desarrollo de buenas prácticas. Una de las cosas que queremos destacar, porque básicamente tiene que ver con una articulación que llevamos adelante con Mujeres en Publicidad, y también nos va como permitiendo entrar en tema, es un proyecto muy importante que pudimos construir, que se llama Género, Publicidad y Sociedad,
donde realizamos 8 mesas de trabajo, de las cuales participaron una diversidad de actores como grandes anunciantes, medianos y pequeños anunciantes, agencias de publicidad, cámaras que agrupan al sector, medios que informan sobre el sector, las carreras de publicidad, las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y organismos públicos que construyen políticas específicas para la industria publicitaria, donde nos juntamos a conversar cuáles eran los obstáculos, las necesidades, las líneas de acción necesarias para avanzar hacia prácticas publicitarias con igualdad de género y diversidad. De esas mesas de trabajo, de esos intercambios, surge un informe que presentamos durante 2023, un informe que está disponible tanto en el sitio web de la Defensoría del Público como también en las redes de MEP, un informe que analiza 11 nodos problemáticos, los construimos en función de esos diálogos, tratan de ser la síntesis de esos diálogos, 11 nodos que atraviesan el territorio de esta, o construyen el territorio de esta discusión, ¿no? Quisimos armar una cartografía para poder mapear, para poder mostrar, visibilizar este mapa de problemas, estos nodos, que tienen como, la verdad que la invitación a acceder al informe y poder ver la cartografía es importante porque lo que tienen es distintas formas de lectura o distintos recorridos posibles de nuestro GPS, ¿no? Por un lado están estos 11 nodos problemáticos, pero también los colores que podemos ver tienen que ver con los posicionamientos de cada uno de los actores que participaron en las mesas de trabajo y de diálogo, y también la cuestión de qué acuerdos, qué consensos pueden construir estos actores de acuerdo a cada uno de los temas. No todos los actores se posicionan del mismo modo, no todos los actores tienen la misma agenda de problemas. Entonces, lo que permite un poco esta cartografía es ir recorriendo ese camino, ya no como una foto, sino como un proceso mucho más complejo de discusión de cómo hacemos para construir una industria publicitaria que incorpore la perspectiva de géneros y diversidades en su práctica cotidiana, ¿no? Hay que detectar los problemas y también los modos de acción específicos para avanzar en esa línea de trabajo, ¿no? Yo de esos 11 nodos problemáticos me voy a posicionar hoy para esta conversación o para esta propuesta de trabajo en los estereotipos resistentes como uno de los problemas a trabajar en la industria, ¿no? Sí recomiendo mucho leer el informe completo porque la verdad nos da un montón de orientaciones en esta búsqueda que compartimos. Y entonces, ya para poder ir como profundizando la conversación del estado de situación, un poco el objetivo de este encuentro tiene que ver con brindar herramientas para promover representaciones plurales y diversas que colaboren en la creación publicitaria, reflexionando sobre las prácticas que tiene la industria y desde un enfoque de derechos que es el que promueve la Defensoría del Público. Voy a partir de algunos datos, de alguna síntesis que nos permiten ver por dónde va la conversación hoy, ¿no? ¿Qué dicen algunos datos? Este es una síntesis de un estudio que se llama Publicidad y Estereotipos, una relación de alto riesgo, impulsado por ONU Mujeres en 2021. Dicen que 4 de cada 10 personas está dispuesta a dejar de comprar una marca si sus mensajes no se ajustan a los intereses y valores que tienen esas personas. Otros datos que aparecen producto de una encuesta una muestra que trabajó más de 1000 casos, es que el 57% de las personas manifiesta que mostrar a las mujeres solo como amas de casa o madres es sexista, ¿no? El 54% considera que los anuncios que presentan a las mujeres con poca ropa o como objetos son sexistas. Y también que 4 de cada 10 personas consideran que retratar a los varones en roles tradicionales como en el espacio de trabajo, en actitudes de fuerza o sin ocuparse de las tareas del hogar, también es sexista, ¿no? Esto como para empezar a dibujar, tal vez en esta relación únicamente que está pensando varones y mujeres,
pero algunas de las percepciones que plantean las personas sobre la publicidad. Y por otro lado, ¿qué dice la industria, no? Sobre su situación actual. Y acá estoy tomando algunas declaraciones que fueron publicadas hace poquitos días por el sitio Dossier, que hace el anuario, ¿no? De todos los años hace como un anuario, una síntesis de las reflexiones, y ahora en diciembre pasado publicó una de las notas, que de ahí salen estos dos textuales, que habla de las estrategias en este contexto que estamos viviendo, que tiene que prestar atención la industria para pensarse, y dentro de esas estrategias, uno de los aspectos que se analiza son las nuevas temáticas, donde aparecen, por un lado, los temas de género y de derechos LGBT, también aparecen como tópicos fundamentales el tema de personas con discapacidad o el medio ambiente, ¿no? Aparecen como estos temas, como los temas claves que viene discutiendo la industria. Y en ese sentido hay algunas, lo quiero leer porque me parece súper interesante. Desde Coca-Cola plantea Fernanda Salerno, aceptar la diversidad, la equidad y la sostenibilidad es cada vez más importante para la credibilidad de las marcas. Las decisiones de comunicación sobre estos temas deben alinearse con los valores genuinos de la empresa. Las marcas que defienden de forma auténtica estas causas suelen ser recibidas de manera positiva. Y esto lo vinculamos con lo que acabamos de ver del informe que veíamos recién, que nos plantea un poco la mirada desde el público, ¿no? Desde la perspectiva de las audiencias, que decía, bueno, sí, los valores que plantea la marca son claves al momento de comprar o no comprar el producto o el servicio. También otra de las referencias que plantea Rodrigo Greco de Isla es: muchas marcas y agencias no son honestas con estas problemáticas y las aprovechan para el famoso washing de turno. Y esto es algo de lo que vamos a ir hablando, ¿no? Y que también aparece mucho en la investigación que llevamos adelante del informe GPS. La idea de que los discursos, los anuncios, las propuestas que llevan adelante las marcas tienen que tener un correlato en el tiempo, tienen que tener también una coherencia con las prácticas cotidianas de esas empresas para que realmente no sean una estrategia de washing, ¿no? Que después es criticada, además. También, ¿qué dice la industria? Y esto aparece en el mismo anuario, pero en otra nota, ya no que habla de las estrategias, sino que refiere a otro punto, era algo así como, ¿qué te gusta y qué cambiarías de la industria publicitaria, ¿no? Y en ese sentido, frente a esas preguntas, aparecían algunas, entre otras cuestiones, estas respuestas. Desde Unilever Argentina, María Cecilia Peña plantea: me gusta todo el trabajo que se está haciendo en inclusión y representación equitativa. Hay que eliminar los estereotipos para evitar mensajes con prejuicios y discriminación. Se viene trabajando hace tiempo, pero queda un largo camino por recorrer. Esta idea del proceso, ¿no? No estamos en cero, pero todavía no llegamos al ideal. Además de que este ideal se va actualizando en función de la discusión social, con lo cual este ideal va avanzando en el tiempo y no es rígido. Por otro lado, Almendra Ogdon de Movistar plantea: aún hay mucho por hacer en inclusión, romper estereotipos y ayudar a visibilizar problemáticas. O sea, no solo, esto me parece relevante porque es no solo de construir esos imaginarios que están naturalizados y que llevamos como incorporados producto de nuestra educación y de la cultura en la que vivimos y la sociedad de la que formamos parte, sino también, y este es como un segundo desafío, visibilizar estas problemáticas, ¿no? Que es como un desafío de mucho mayor compromiso y relevancia para el impacto en la transformación de las desigualdades que están presentes en nuestra sociedad. Después Ramiro Fernández plantea: hay que derribar estereotipos dañinos, ya que estamos llegando al cuarto del siglo XXI, ¿no?
esta idea de lo anacrónico de algunas representaciones, que también, bueno, es una demanda que plantean las audiencias, esto de no, lo veíamos recién, no presentar únicamente a las mujeres como amas de casas o como madres, esta idea de la maternidad. Bueno, la idea de estamos en otro tiempo, en otro momento, eso ya hay una brecha, un desfasaje muy grande y la publicidad ahí no puede seguir cayendo en esos lugares comunes. Y la otra frase que destaco, eliminaría las prácticas que contribuyen a la perpetuación de estereotipos dañinos o excluyentes y como propuesta fomentar las campañas que celebren la diversidad e integración en todas sus formas. Y esto también, la idea del fomento como ya una acción, una actitud muy activa en esa promoción de la diversidad y la integración en todas sus formas. Y ahí también hay un punto que me parece más que interesante para destacar, porque no solo hablamos de la diversidad sexogenérica, sino de una perspectiva interseccional que nos permita mostrar múltiples diversidades, ¿no? Que es también una de las demandas que apareció en nuestra investigación que llevamos adelante junto a MEP y la Defensoría del Público. ¿Qué dice la industria también? Y esta es una nota de hace poquitos días que se publicó en Ad Latina. Hacen un ranking de los mejores anuncios a nivel global durante el 2023 y me sorprendió que en ese ranking, que son una selección de 40 anuncios, en el puesto 1 y el puesto 2 aparecen propuestas directamente vinculadas con nuestras problemáticas y con la necesidad de discutir la agenda de géneros y sexualidades en la industria publicitaria. Por un lado, y ya acá voy a dejar de compartir pantalla porque no las estoy viendo, no estoy viendo nuestro Zoom. Por un lado aparece uno vinculado en el top 1 a Barbie y por el otro lado a una campaña de fútbol internacional. Les consulto. La de Barbie sí, seguramente la reconocemos. La otra, ¿sabemos a qué refiere o a qué remite? ¿La escuchamos nombrar como propuesta publicitaria? Sí, se hizo viral en redes, dice Agustina por el chat. Agustina, si querés activar el micrófono, no hay ningún problema. Es verdad, yo la había visto, la vi en redes también, dice Luciana, yo la había visto cuando se debatían temas más vinculados a género y deporte y en particular a fútbol, ¿no? A las propuestas que tienen que ver con el ámbito deportivo. Me sorprendió que ocupe el lugar número 1 en este ranking, el número 2 en este ranking de 40 anuncios globales. Y digo, para quienes, si hay personas que no la vieron, la voy a espolear, igual la recomiendo que la vean. Es un comercial largo, ¿no? De Orange, que empieza con toda una serie de imágenes de situaciones futbolísticas, gambetas, tiro libre, golazos, que lleva adelante la selección masculina de fútbol francés, ¿no? Pero después de ver muchas de esas imágenes de fútbol, lo que nos demuestra el comercial es que en realidad no eran de la selección masculina, sino que eran de la selección femenina de Francia de fútbol y que habían sido todas imágenes trucadas digitalmente. Y lo que tiene de interesante, además de la sorpresa, porque no la vimos venir, y en ese punto es donde está nuestra cultura atravesada por sesgos, prejuicios y estereotipos de género, no se nos ocurrió esa posibilidad que en realidad no era la selección masculina, y de la sorpresa frente a esa trayectoria donde el fútbol sigue estando todavía asociado a prácticas masculinas, cuesta mucho la integración del fútbol femenino y romper con esa trayectoria, incluso también en los avisos publicitarios.
aparece todo este recorrido de las imágenes que son de las futbolistas y al final la marca que apoya a ambas selecciones, ¿no? Que apoya y promueve que sean conocidas esas profesionales del fútbol. Bueno, lo cierto es que está en el top de la discusión a nivel mundial de los anuncios. Y la de Barbie, que creo que ahí seguramente sí podemos decir que hay como un conocimiento mayor, pero que es una invitación a discutir sobre género, ¿no? Es una invitación seguramente que si hay en un grupo 20 personas, las 20 vamos a poder decir cosas diferentes respecto a qué propone. Pero sí me interesa algo que plantea el ranking, después hace una descripción de cada anuncio y dice un comercial de 2 horas, ¿no? El formato de película transformado en comercial, ¿no? En una estrategia de marketing. Y cuando lo leí, yo fui a ver la película, tengo también opiniones formadas, pero cuando lo leí digo, esto no lo había pensado, ¿no? El comercial de 2 horas. Y me resultó súper disruptivo que aparezca presentado de ese modo, en un medio especializado en publicidad. Eh, y también lo que podemos ver que nos pasa con la propuesta de la película, pero a mí lo que sí me parece es que también nos da cuenta este contenido, este discurso, esta construcción discursiva que fue Barbie como fenómeno cultural, de los distintos lugares que la ciudadanía está en esta conversación. Si algo nos trajo de claridad esta producción es que, por eso decía que hay tantos posicionamientos como personas, es que esta conversación la estamos dando en distintos registros y que hay quienes podemos pensar que la película está lavada y hay quienes que pueden pensar que la película es demasiado feminista, he escuchado y he leído en distintos lugares. Y en ese recorrido todas las ideas que se nos ocurran. Y me parece re interesante poner eso en el relieve de la conversación para no perder el foco de a quién queremos interpelar, quién es ese otro, sea organización, sea anunciante, sea agencia, sea público, a quién queremos interpelar en esa diversidad que tenemos de conversaciones, ¿no? Por eso decían, ¿no? Estos datos, estas referencias, tanto de las opiniones como del ranking, me parecía que construían actualizado un panorama, ¿no? Un panorama de dónde estamos en nuestro país también, con esta discusión, porque a veces, ahí veo que Ro dejó el informe, gracias Ro por compartir en el chat el informe del GPS, que nos va a permitir profundizar un montón esto que estoy planteando, y nos va a dar muchas más herramientas para pensar el problema. Pero digo, no, no, no sería estratégico o no sería conveniente ubicarnos que esa conversación la tenemos que dar con quienes ya atravesaron procesos de sensibilización, ya ponen este tema como el número uno de sus preocupaciones, ¿no? Cuando construimos ese destinatario ideal de nuestras propuestas, en la publicidad, bueno, hay que tiene distintos posicionamientos frente a esta agenda. Capaz que ve con claridad, y por eso yo planteaba lo de lo evidente a lo sutil. ¿Qué es lo evidente y qué es lo sutil para cada quien, ¿no? En esta conversación. Y eso se va transformando no solo en el tiempo, sino también con las trayectorias de quienes participan. Y ahí voy a retomar el compartir pantalla para seguir con algunas ideas que venía planteando acá. De este recorrido que requiere de algunos conceptos claves básicos que nos ubiquen en esa conversación, por lo menos en un piso común, ¿no? Sobre todo cuando no sabemos del todo de qué se trata ese grupo con el que estamos teniendo esa conversación. Aparece el concepto de estereotipo que quienes venimos de la comunicación sabemos que es un concepto clave. Y por eso decimos, el problema no son los estereotipos, sino
los estereotipos dañinos, ofensivos, lesivos, estigmatizantes, negativos. El adjetivo lo podemos ir como compartiendo o cambiando, pero sí claramente aquellos estereotipos que producen una vulneración, ¿no? Y que obturan esta idea de igualdad de derechos y oportunidades. Sabemos que los estereotipos son una caracterización simplificada de la realidad que apuntan a determinados grupos sociales y que se plantean como ahistóricos, ¿no? Esta idea de siempre fue así y por eso son tan difíciles de transformar. Ahí la imagen dice, no soy mal tipo, es tu estereotipo, y en el marco de las protestas por Black Lives Matter, ¿no? Vinculadas al racismo. Entonces digo, estas asociaciones de asignar características específicas a determinados grupos sociales o invisibilizar otros grupos sociales es un problema, digamos, y eso es uno de los principales temas que cuesta mucho trabajo, mucha conversación, mucha discusión, desnaturalizar. Por otro lado, convivimos con prejuicios, entendiéndolo como el proceso de formación de un concepto o un juicio sobre alguna persona, grupo, objeto o idea de manera anticipada. En términos psicológicos, en otra clave de lectura, es una actividad mental inconsciente que distorsiona nuestra percepción. Tenemos prejuicios. Yo siempre en las capacitaciones que llevamos adelante desde la Defensoría lo planteo. Si yo digo joven, morocho, con gorrita, pantalón de ciré, ¿cuál es la primera idea que se les viene a la cabeza? Y todos los grupos me dicen pibe chorro, ¿no? Entonces, digo, cuando hay 3 o 4 características que nos permiten, sin decir ni más ni menos, que hay un grupo social, en este caso jóvenes, de sectores populares, pobres, con determinadas características que son chorros, bueno, ahí hay un prejuicio y un estereotipo que limita las oportunidades, ¿no? Y no permite el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones. Hacia eso tenemos que trabajar intensamente para desterrar de nuestros discursos ese tipo de construcciones. Sigo compartiendo. ¿Y a qué apostamos? A una comunicación donde un enfoque de diversidad, y entendemos la diversidad de un modo rupturista con todo aquello que está por fuera de la norma, ¿no? El statu quo cultural, la matriz cultural, establece una serie de etiquetas, de características, de qué es lo normal en cada tiempo, en cada momento, para cada sociedad. Eso es lo que tenemos que discutir, esa idea de normalidad, ¿no? Y ahí aparece la diversidad de género, la diversidad etaria, de origen, de etnias, nacionalidades, razas, de nivel socioeconómico o clase social, la diversidad corporal, entre otras diversidades, ¿no? No son las únicas, pero digo, esta idea de una perspectiva de diversidad tiene que ver con poder pensar la construcción comunicacional en todas estas dimensiones y discutir esa norma que nos limita en el ejercicio de derechos. Y acá quiero compartir un video que me parece que sintetiza súper bien de dónde venimos, ¿no? Esta idea de vamos transitando un camino, ese camino tiene avances, ese camino ocupó o llevó mucho esfuerzo y mucho compromiso de muchos actores para que esos avances se produzcan. Y bueno, nada, o sea, que a mí me gusta mucho esta campaña del lápiz de platino que es del 2018 porque me parece que sintetiza ese momento que ya no es, ¿no? Ese momento que fue en nuestro país en términos de industria publicitaria, pero que ya no es. Pero que muchas veces decimos o podemos pensar cuando se plantea que, bueno, la publicidad representa los valores de una sociedad en un momento dado. Y bueno, esos valores se fueron modificando y transformando producto de marcos normativos, leyes,
producto de organizaciones que impulsaron esa discusión, producto de disputas en el espacio público para que eso suceda, ¿no? No se dio naturalmente ni casualmente. Comparto el video. Vamos a ir. Avísenme. Vamos a cerrar esto, dejar de compartir. Avísenme si se escucha y se ve bien. Ah, esto me quedó en... Perdón, ¿eh? Me quedó eso. Me quedó el video. Ya duro, ¿no? Sí. O sea, los clientes no te aprueban nada. ¿Estás seguro? Déjame que te muestre algo. Vamos a ver, les cuento el comercial. Estamos en una casa, living, 10 amigos, y uno lee una noticia en donde dice que 1 de cada 10 argentinos es gay. Ahí se empiezan a perseguir porque nadie quiere ser trolo. ¿O no? Es un bajón. Imaginen esto, una nena que recibe un llamado de teléfono de su padre con un grissín con mayonesa en la mano. De fondo, la madre en la cocina, su hábitat natural, y el papá que está teniendo una reunión de trabajo porque él es el que trabaja en serio. Entonces, para que el amigo no se vaya a vivir al exterior, le entrega directamente a la hermana que está pasando en bombacha por el living. Porque es el hermano, ¿entendés? El hermano le entrega a la hermana, al amigo, es muy bueno. Escuchate, es más visual, ¿sí? Se pone arrancando por el brazo, pasa por el pecho y termina acá. Le va marcando el camino por donde tiene que ir, ¿sí? Como los perritos, no piensan mucho, ¿viste? Entonces, durante todo el comercial nos vamos riendo del tipo porque no puede tirar una sola toma bien pronunciando tapa rosca. ¿Entendés? Después le decimos hacer retornable. Póker de pechocha. El pibe va a ballet para ver a las minas. Sí, lo vemos al pibe levantando las minas con la gamba de la bailarina abierta, con la cara ahí. Metiendo mano, todo. Ahí sobreimprime, el que sabe, sabe. Bueno, a mí lo que me entusiasma siempre de esta producción es la capacidad de síntesis de mostrar escenas donde podemos reconocer todas las publicidades de las que se hablan sin decir más que unos pocos segundos, ¿no? Y que son publicidades que ya tienen muchos años, algunas, digo, más de 15 años, y sin embargo permanecen en nuestro imaginario. Y ahí la potencia de quienes trabajan en el ámbito de la publicidad, ¿no? De poder construir representaciones, discursos que tengan ese impacto, donde con una línea, un pequeño indicio, ya podemos, tanto tiempo después, reconocer de qué productos y publicidades se trata, ¿no? No sé si les pasó lo mismo, si también pudieron identificar esas construcciones, además de poder esto, ¿no? Ver lo anacrónico de esas propuestas, pero que fueron súper vigentes en un momento determinado y tenían toda la repercusión y eran reconocidas, ¿no? Mucha circulación en aire. Entonces, digamos, esa posibilidad de verlo desde el ojo, desde la mirada de hoy, también es interesante, porque vemos de dónde venimos, no como un lugar que nos diga, bueno, entonces no hay nada por hacer, sino como el piso para seguir afianzando todas las estrategias, ¿no? Bien, vamos a seguir compartiendo. Y además que esto se dio en el marco de un premio para difundir un premio que promovía buenas prácticas publicitarias. Entonces, en ese punto también es interesante cuando la industria se interpela a sí misma, ¿no?
No era una campaña que se haya hecho desde sociedad civil, sino de la propia industria. Y bueno, ¿qué es lo que queremos? Reescribir ese guión que estábamos viendo en esos discursos a la luz de un nuevo prisma de género y diversidad. Entendiendo que la discriminación en los medios de comunicación se da de distintas formas, entre ellas la invisibilización, la estereotipación y el maltrato. Y acá también hay cosas más evidentes y más sutiles. En ese sentido, un ejemplo más presente, más pandémico del 2020, seguramente recordarán esta publicidad de cerveza que, digamos, produjo mucho malestar y repudio colectivo, donde había como un bautismo birrero y ahí había una violencia muy evidente. Y ahí hubo una acción desde la ciudadanía de repudio que produjo además una discusión que trasciende los espacios y llegó también a medios tradicionales, ¿no? Entonces, hay algunas que son más evidentes, pero ¿qué pasa con otras formas de discriminación? Y acá traje también otros ejemplos que me parecen como interesantes, porque también son muy recientes y son más sutiles, ¿no? Vemos el graph en un canal de televisión, la cobertura de una noticia vinculada a espectáculos y cultura, donde se ponen como en el zócalo el mensaje de la novia del hijo de Darín a Lali Espósito. ¿Quién falta ahí? ¿No? ¿Quién no está ahí? Entonces, digamos, no sé si alguien quiere abrir el micrófono y plantear cuáles son los problemas de estos mensajes, ¿no? De estas propuestas que también se dan en el ámbito periodístico. Pero digo, no es, a veces la invisibilización incluso es mostrando una foto, ¿no? La novia del hijo de Darín, además de muy difícil de leer, tenés que verlo varias veces, ¿no? No hay un nombre y un apellido ahí. ¿Por qué todavía en tiempo presente, además de que es una actriz internacional reconocida, ¿no? Úrsula, ¿por qué no aparece su nombre? ¿Por qué es la novia del hijo de, ¿no? Entonces, no hubo muchísimos reclamos por este tema, porque acá empiezan cuestiones más sutiles, no tan evidentes, pero también problemáticas para discutir. O una nota periodística que plantea intervención quirúrgica, apareció un donante y solo estaban ellas para operar. Hicieron historia en Argentina. Un equipo de profesionales formado solo por mujeres. La operación se hizo en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. O sea, son profesionales de la salud médicas que trabajan todos los días. ¿Pero por qué se transforma en noticia? Porque ahí opera un estereotipo. Y el estereotipo que hace que esto sea noticia es que los médicos son varones, las mujeres son enfermeras, en esta mirada binaria de los roles en el ámbito del trabajo. Acá, Romy, Entonces, te interrumpo un ratito, me encantan estos ejemplos porque de alguna forma son muy claros, ¿no? Para entender o para por lo menos poner en contexto, en este contexto donde estamos analizando como con unos lentes gigantes, esto que llamamos violencia simbólica, ¿no? Que es un elemento tan complejo, bueno, en este caso también podríamos hablar de violencia mediática, pero digo, este elemento que es tan complejo y justamente que es el que la publicidad y la comunicación utiliza de manera constante, que nos interpela porque esto que vos decías, tal vez este tipo de apariciones, de noticias o de comunicaciones, no tiene gente que está enojadísima diciendo, ¿cómo puede ser? Y llamo a la defensoría y digo, voy a denunciar canal, no sé qué canal es, no lo veo bien, porque pusieron un graph que dice, o sea, que no le da nombre, ¿no? A la protagonista de la noticia, que además es conocidísima, talentosísima, y la cuenta como... Entonces, esa forma de violencia me parece interesantísima ponernos sobre la mesa porque justamente es la que nos hace dudar muchas veces, ¿no? Che, ¿será tan grave? Porque cuando uno dice, che, mirá qué terrible esto, lo que recibe en general es
bueno, qué exagerada, no es tan grave, hacen escándalo por cualquier cosa, ¿no? Y son todas respuestas que de alguna manera tienden a eh, minimizar o hacernos quedar a quienes vemos la violencia y levantamos la mano como esto, personas exageradas que están sobre reaccionando, que somos quienes tenemos la mirada sesgada, cuando un poco el foco o la pregunta por ahí de rigor es ¿qué imagen están construyendo estas comunicaciones? ¿Qué hay detrás? Digo, el foco tal vez no es qué me dice, sino bueno, ¿qué me está queriendo decir? Esto que vos bien señalabas, ¿no? Digo, esa nota de los médicos, las médicas que, digo, ¿qué me está queriendo decir? Bueno, me está queriendo decir que es una hazaña que esa persona haya salido con vida porque la operaron solamente mujeres. Lo que está implicando, sin decirlo, es que las mujeres no estamos capacitadas, ¿no? Hay algo en las mujeres que no es igual de sólido que en los varones, ¿no? Como si fuéramos grupos aparte, digamos, ¿no? Todas las mujeres, todos los varones. Hay algo en las mujeres que, digo, te pone una duda cuando te tienen que operar. Y eso tiene un correlato directo cuando una persona común y corriente tiene que ir al médico, ¿no? El rol que ocupan las personas, ¿no? ¿O a quién elegís como médico? Se me vino a la cabeza también las 1500 notas que hay de las personas que se bajan de los aviones cuando escuchan que el comandante en realidad es una comandanta y es mujer, ¿no? Esto hay cientos de miles de notas de gente que prefiere no volar en aviones que están piloteados por mujeres. Entonces, digo, Sí, y por eso yo también planteaba el tema de que estas transformaciones, estos cambios se dan producto de una discusión pública que no es natural, que no es casual, sino del esfuerzo de un montón de actores y sectores que van en cada tiempo, en cada momento, planteando esta agenda como problema, ¿no? Planteando que esto que es sutil, digamos, que parece que no es tan evidente todavía hoy para un sector masivo, es un problema. ¿Por qué? Y empezaba por el comercial de lápiz. Porque estoy convencida de que en 15 años lo que va a ser anacrónico es este tipo de discursos de solo estaban ellas para operar o la novia del hijo de Darín en este avance de la discusión, pero que eso requiere de unos esfuerzos colectivos sostenidos, cotidianos, permanentes, ¿no? Para que esos pasos se vayan dando. Digo, y todas estas acciones, que ahí vuelvo al origen del Pacto Day, chiquitas o grandes, todas son relevantes e importantes para construir ese camino. Para lo que hoy parece sutil, más adelante sea evidente. Haya un consenso masivo de que eso no da ese tipo de propuestas discursivas, porque tienen un impacto muy concreto en la vida cotidiana de esos grupos específicos de los cuales estemos hablando. En este caso, en estos ejemplos, de las mujeres, pero lo mismo podría pasar en cualquier otro tipo de diversidad, ¿no? En las personas travestis trans, en la orientación sexual, en las personas con discapacidad, en las comunidades originarias, digo, en las personas afro, no importa el grupo del cual hablemos, la herramienta para pensar esta situación de vulnerabilidad sería la misma. Si todo lo que vemos es la blanquitud, bueno, estamos invisibilizando otras pertenencias, otras nacionalidades, otras etnias, y es una práctica racista, pero ni la reconocemos como tal, a la blanquitud. por De eso me la parece que está bueno para llevarnos, sobre todo a quienes están tal vez iniciando este camino, llevarnos un poco la pregunta, ¿no? Digo, esta práctica de detenernos, de tomarnos 25 segundos, porque realmente no lleva mucho más que eso, detenernos ante lo cotidiano, lo que sea, digo, quien sea, digamos, lo que sea en donde cada quien trabaje, ¿no? Detenernos y decir, bueno, realmente, ¿qué estamos comunicando? ¿Qué estamos construyendo con esta imagen, con este brief? Este brief, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo puedo encontrar, digo, puedo encontrar alguna oportunidad de mejora en términos de diversidad, de género? Yo creo que con que nos llevemos la pregunta ya es una victoria de este primer punto. Y después, un segundo punto que quiero retomar, Romy, de lo que dijiste al principio, también contar con la Defensoría, digo, y esto ya es más en términos como individuales, ¿no? Cuando algo les haga mucho ruido, no dejen de activar esos canales, porque digo, es algo que por ahí es una práctica que no tenemos tan incorporada y es fundamental que podamos
empezar a incorporarla en el día a día, ¿no? Esto me hace ruido, bueno, voy a elevar este mensaje, ¿no? Voy a mandarle un mensaje a la Defensoría, digo, así es donde vamos haciendo de alguna manera el camino al andar, ¿no? Porque digamos, que esto vaya cambiando depende de todas las personas que habitamos el mundo. Todos somos consumidores de noticias, de medios de comunicación, somos seres comunicacionales, con lo cual eh, las acciones micro son súper relevantes, ¿no? Que cada quien pueda cambiar en su círculo de pertenencia, que cada quien pueda cambiar algo chiquitito en los clientes con los que trabaja o en el espacio laboral en el que trabaja, y que cada quien pueda empezar a activar su ciudadanía, digamos, ¿no? También me parece que es súper, súper, súper relevante. Sí, y digamos, también en esto de, voy a pasar rápido por mirando la hora, digo, esto que decíamos de trabajar mucho en lo que nos cuesta identificar, y tenemos muchos ejemplos, bueno, estos ya son muy conocidos, pero no sé si a modo de discursos todavía circulantes, campañas donde el acento del saber sobre la salud sigue apareciendo como puesto en la masculinidad tradicional, no la vamos a poder ver, pero digo, o campañas también que son muy sutiles, esta de calza de la levadura, no sé si tienen el registro es de 2021, donde hay un papá cocinando en la casa, todavía muy clima pandémico, la hija le pregunta sobre que tiene dudas de la carrera y el padre le contesta muy cariñosamente, no con ánimo de ofender, le dice, elegí una, no sé mucho qué decirte, pero elegí una que no tenga matemática. Y esta asociación de qué estudiar en función de los géneros, ¿no? Las ciencias duras, los trabajos vinculados a las ingenierías, más de desarrollo profesional masculino, cuando le está pidiendo una recomendación, y esta publicidad fue rápidamente cambiada con un pequeñísimo detalle, por eso la traigo como un ejemplo interesante, que en vez de decirle estudiar algo que no tenga matemática, le dijo, mira, que se llame carrera no quiere decir que tengas que correr. Tomate el tiempo y pensalo. Y qué distinto ese panorama que abre una respuesta de ese tipo, ¿no? Y fue un pequeño cambio en el guión, pero se requirió de un llamado a atención para que esa reflexión se dé. Que ahí estaba la cultura, la matriz cultural, activando el guión, ¿no? Muy presente en el guión, incluso cuando era el padre el que cocinaba y hacía el pan. Después, digamos, voy a pasar esto rápido, pero sí, algunos ejemplos en el tiempo que muestran la diversidad familiar, que muestran esto de parejas del mismo sexo en situaciones todavía hoy poco comunes, sigue siendo una excepción, la diversidad corporal, la diversidad de edades, la diversidad de personas cis y trans, pero también algunas, no sé si vieron esta de Nutrilón, que también es más reciente, donde hay dos chicas jugando con unas muñecas y sus papás les preguntan quién es la mamá y contestan las dos. Este comercial circuló mucho en televisión abierta y ahí también la incidencia, cuando tienen mucho tiempo de aire, mucha de circulación, y los padres se quedan mirando como, no, te equivocaste. Y lo que plantea la marca es, bueno, ¿cómo vamos a criar? ¿Cómo vamos a criar en libertad? ¿Quiénes son los que se equivocan, ¿no? Interpelando al mundo adulto. En este caso, representado, sí, desde un lugar de muy cuerpos hegemónicos, ¿no? De una clase media acomodada en la publicidad, pero esta interpelación diferente que hacen las infancias al mundo adulto, de quién tiene estos prejuicios y estos sesgos. Y hay ahí también puse ahí, no sé si se ve el comentario, nada en contra de ser homosexual, a veces puede ser una elección y otras una inclinación de nacimiento anterior al primer acto libre del ser humano y sigue. Va a haber frente a esos discursos reacciones. También es importante el diseño de esas estrategias que reaccionan.
¿no? Claramente, cuando, digamos, frente a este tipo de reacciones, digamos, cuando a la Defensoría llegan planteos y demás, tenemos una batería normativa que ampara estas producciones. Y no solo que las ampara, las reivindica y las promueve, como esta que veíamos recién de Nutrilón. Tenemos que reconocer cuando hay una buena práctica y seguir promoviendo ese tipo de apuestas, ¿no? Pero también en la estrategia pensar que van a existir esas reacciones y prepararnos para las respuestas. Y después también quería traer dos ejemplos, uno del 2022 y otro del 2023, de una propuesta de Tulipán, porque me parece que también apuestan a una multiplicidad de diversidades en un mismo anuncio, ¿no? Esta sería en el marco de Día del Estudiante en el 2022 y plantean, ¿no? Enzo va a Nichutsu, Sonia a primeros auxilios, todos somos estudiantes, feliz primavera, Tulipán. ¿No? Y aparecen las escenas de los besos en igualdad de condiciones con distintos tipos de parejas. Acá la clave etaria vinculada a la sexualidad es muy relevante porque hay una invisibilización de la idea de una vida activa sexual en determinadas edades, en la vida adulta de adultos y adultos mayores. También vinculado a la diversidad sexual, pero también a qué estudiamos, qué es estudiar, saliendo de esta idea que estudiar es únicamente la carrera oficial, ¿no? El currículum oficial o la trayectoria de primario, secundario, universidad, posgrado, y aparecen otras prácticas como legítimas y en otros roles, y esta idea de que estudiar es parte de nuestra vida cotidiana, me parece como muy interesante ahí. Y por eso, ¿no? Esta búsqueda por distintos modos de la diversidad. Y en el 2023 sacan otra, que el marco es la semana de la ESI, ya no una efeméride conocida, como puede ser el Día de la Primavera o el Día de las y los estudiantes, sino la semana de la ESI, que no es una efeméride muy conocida, y ahí interesante la decisión de ampliar esa agenda de las fechas clásicas de marzo y después en el segundo semestre con las fechas del orgullo, por ejemplo, o la semana vinculada a violencia el 25 de noviembre, ¿no? Como que aparecen clásicas ya efemérides. Acá hay un aporte, ¿no? De apostar a la educación sexual integral, ¿no? Como un derecho. Y también poner en jaque determinados estereotipos vinculados a la pornografía, a una pornografía tradicional, ¿no? Hegemónica. Hay otras líneas vinculadas al estudio porno, pero en este caso, a la más tradicional, dice, no aprendes de la plomería viendo porno, mucho menos de sexo. La pornografía es la principal fuente de educación sexual en los adolescentes. Cumplamos con la educación sexual integral. Un compromiso ahí y el propósito muy presente, explicitado, la idea del propósito, y que esto como interesante de verlo en el tiempo, ¿no? Si sigue sucediendo, acá por lo menos aparece en dos instancias diferentes, de 2 años distintos, si se sostiene en el tiempo, porque ahí es cuando las audiencias lo valoran. Cuando no es algo excepcional, sino se transforma en una pauta de trabajo. Y para cerrar, decir que a modo de herramienta la Defensoría tiene el curso de Introducción a la Perspectiva de Género en los Medios Audiovisuales, que en breve abre la inscripción 2024, el 15 de enero, para arrancar el 19 de febrero, que es un curso gratuito, es 100% virtual, son 40 horas, por eso ya no hablamos de una sensibilización, sino de una capacitación especializada con una duración de 8 semanas, donde se pretende dar muchas más herramientas. Y después también en el sitio web de la Defensoría hay una batería de recomendaciones que nos permiten complejizar esta conversación con herramientas muy a la mano, ¿no? Bueno, siempre agradecer, ahí están otra vez los contactos de la Defensoría, pero este espacio que nos parece súper relevante, siempre el agradecimiento con MEF por habilitarnos, convocarnos, proponernos articular, que es que creemos que por ahí va, es en red.
Bueno, Romy, muchísimas gracias por todo este tiempo, esta sabiduría, esta generosidad en compartirnos este espacio también del diálogo, de la reflexión, de la capacitación. La verdad es que, bueno, para nosotras también desde MEP es un privilegio poder hacer redes con ustedes, poder crear proyectos en conjuntos, articular iniciativas, ¿no? Sobre todo trabajar en conjunto, sabiendo la importancia que tiene que podamos unificar criterios para poder empujar transformaciones en un sector que es muy resistente por diferentes motivos. Bueno, algunos ya los exploramos en GPS y otros cada quien los podrá identificar en su práctica cotidiana, ¿no? Entonces, es muy difícil, digo, si fuese fácil cambiar la manera de comunicarnos, ya hubiera sucedido, porque digo, esta necesidad, ¿no? Esta cosa que parece obvia, decir, bueno, hay que eliminar los estereotipos de género de la comunicación. Digo, difícilmente podamos encontrar gente que esté en desacuerdo con eso, si bien hay algunas personas. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿Cómo se hace eso? Ahí es donde empiezan tal vez, ¿no? Los terrenos un poco más pantanosos. Entonces, es una tarea difícil, es una tarea compleja que requiere, como decía Romy, de mucho trabajo individual y colectivo. Y por eso, nada, agradecerte una vez más de poder tender esta red y seguir empujando en conjunto hacia este horizonte que vislumbramos, ¿no? Que en algún momento va a llegar, pero bueno, que requiere esto, que cada quien pueda, ¿no? Hacer su parte. Así que, bueno, gracias a todas, todos, todes por participar. Nos volvemos a ver próximamente, no recuerdo la fecha, pero después la vamos a comunicar, creo que es en 2 semanas, en el marco del Pacto Day. En MEP estamos siempre disponibles para quienes quieran proponer, hacer, participar. Si alguien que está en esta conversación no forma parte de nuestra red y tiene ganas de sumarse, por supuesto también puede escribirnos por Instagram y ahí le damos el acceso. Y bueno, y seguimos trabajando para una industria, para lograr una industria un poquito más equitativa cada vez, cada día, cada semana, cada año. Gracias a todos, todas, todes y que tengan un gran día. Muchas gracias, Romy. Un beso grande para todos por allá. Adiós.